Yo confío en mí, digo, yo voy a intentarlo. Digo, si no lo intento con 20 años, que lo voy a intentar con 60, digo, yo me voy a quedar tranquilo de que he puesto todo lo que había en mi mano para conseguirlo. Todo lo que yo podía hacer, lo voy a hacer y ya veré dónde llego. Tú tienes que buscar una meta, ya sea, la que cada uno se quiera poner. Y después, el camino, tratar de ir aprendiendo cómo disfrutarlo. Porque es como lo que tú dices, el escalón subes uno, te tira 3 para abajo. Y si en esos 3 para abajo no eres capaz de subir otro, es muy... mentalmente es más duro, yo creo. Y es aprender a disfrutar del día bueno y del día malo. Eso es lo que yo creo que a mí más me ha servido últimamente. El día malo lo disfruto igual que el bueno. Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ruanova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este capítulo está patrocinado por Ruanova Health, un espacio para que los que no se conforman encuentren productos para llevar su salud al siguiente nivel. Conócelos en www.ruanovahealth.com. Nuestro invitado de hoy es el triatleta de moda en España. La historia seguro que la conoces. Pasar de ser sedentario a en menos de 4 años ser campeón de España de larga distancia. Un triatleta, como digo, de moda. Pero hoy me hace mucha ilusión presentártelo porque vas a conocer mucho más allá detrás de esa historia. Conocemos la mentalidad y el por qué Paco ha conseguido lo que ha conseguido y por qué está consiguiendo todo esto, desde dónde lo hace. Me hace mucha ilusión además porque Paco es una de las personas que ya hace varias semanas me escribió para agradecerle lo que le estaba ayudando este espacio. Además, cuando vi que había ganado la carrera, pues fue como cerrar el círculo y me apetecía muchísimo poder presentarte hoy esta historia, como digo, lo que hay detrás de este enorme éxito deportivo y los muchos que van a llegar. Porque si escuchas toda la historia de hoy, conocerás mucho mejor por qué lo ha logrado y sobre todo por qué va a seguir logrando muchas cosas. Estamos hablando de un deportista con una madurez impresionante, a pesar de tener solo 23 años. Sin más, te dejo que lo disfrutes. Espero que tanto como yo y que te ayude. Bienvenido, Paco de la Paz. Pero bueno. Paco, muchísimas gracias por recibirme más aquí en tu casa. Tenía muchas ganas, llevamos tiempo hablando y de hecho tengo que decir que me llena de orgullo, la verdad, que la primera vez que hablamos, ¿no?, que yo no te conocía, fue porque me quisiste escribir, porque te estaba ayudando este espacio, este podcast, y la verdad que me hace muchísima ilusión, tanto todos los agradecimientos que recibo y más aún que hoy podamos estar aquí charlando juntos. Pues ya te digo que las gracias te las doy yo, como ya te dije en su día, por crear este contenido, porque creo que puede ayudar a muchas personas. Y ya no únicamente que ayude al entrevistado, que también yo creo que es un momento en el que puedes a lo mejor desahogarte o contar cosas pensando en que le puede servir a la gente. Y ya te digo que las gracias te las doy yo y por venir a mi casa. Bueno, pues súper agradecido, la verdad, y es justo un poco lo que dices, la idea de este espacio al final es mostrar esa cara B, que muchas veces no se muestra y que todos pasamos batallas en todos los momentos de nuestra vida y al final el ver a alguien que podemos tener como referente pues nos ayuda mucho a decir, joder, si Paco ha pasado por esto, pues mira, yo ahora también tengo otra herramienta nueva o me hace muchas veces ni siquiera es el ser ejemplo, el poder reflexionar sobre cosas que podamos hablar, o sea que... Sí, yo ya te digo que para mí es lo que hablábamos antes. Sí, como la pregunta típica de qué te gustaría dejar en el deporte, yo me quedaría con que puedas inculcarle como, aparte de a lo mejor lo que son los valores del deporte, que pueden ser el esfuerzo, la disciplina, lo que ya muchos sabemos, es como, más que nada, el que la meta de cada uno, me refiero, como el limitante eres tú. Para mí, la principal barrera que uno tiene que pasar es superarse a sí mismo. Es como... A mí cuando me dicen, oye, esta carrera va tal, tal y tal, y yo digo, bueno, que vaya tal, tal y tal, y yo digo, yo voy a intentar hacer mi carrera, digo, que él haga la suya. Yo digo, porque vaya otro... A mí no me gustaría ganar una carrera porque el que queda segundo es mucho... tiene un mal día, o a mí me gustaría que ganarle al mejor del mundo. Pero es como, la principal barrera es uno, y siempre quiere mejorarse uno. Y eso es lo que me encantaría, como pensar que puedo transmitirle a la gente en el deporte. Qué bueno, qué bonito, qué potente y bueno, es un poco el legado, ¿no? Sí. Te quería preguntar más adelante, ya lo hemos tocado ahora, ¿no? Un poco qué
que eres súper joven, acabas de Ya. empezar a hacer esta Sí. carrera, pero ¿qué te pensaba, ¿no? En que hablásemos también, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría ser recordado? O sea, ya lo has Sí. dicho y me parece súper No, bonito. y sobre todo yo creo que, claro que uno a lo mejor tiene que ser recordado cuando termina a lo mejor un ciclo o lo que haya podido conseguir en el deporte. Pero yo creo que a lo mejor al ser muy joven todavía, puede inspirar a gente muy joven. Porque tú a lo mejor cuando ya tienes una gran carrera o has conseguido ya un montón de cosas con cierta edad, pero a lo mejor que tú veas que un chaval que es muy igual a, o que hace muy poco estaba como gente que no practica deporte, ¿no? Mismamente. No, claro, yo no le voy a transmitir a nadie que intente ni que haga triatlón, me refiero. Simplemente que no sea, que pruebe a hacer cosas diferentes, que salga del hilo que muchas veces. Yo, por ejemplo, que no me he criado en un ámbito deportivo, el hacer deporte es algo que se ve raro. Me refiero a hacer deporte de verdad, como a lo mejor lo hacemos ahora, no es menospreciar otros deportes, pero el pensar en tener una disciplina, el querer buscar tu mejor versión, en el hilo que yo vengo, se ve raro. Se ve raro. Tú lo único que nosotros teníamos en el colegio, como tú estás en este colegio, tú estudias aquí, cuando termines haces una carrera, te casas con la del colegio parejo al tuyo, tenéis unos hijos, los traéis a este colegio y vuelve a empezar el ciclo. Y para mí a lo mejor no era eso. A mí no me gustaba ni lo que estudiábamos en el colegio, ni a lo mejor tenía intención de hacer una carrera, ni me gustaba el tipo de persona que había en el colegio de al lado. Y un poco salí que se puede salir uno de los esquemas y vivir una vida como plena o disfrutar mucho de su vida. Y yo creo que eso es lo que yo a día de hoy, siendo tan joven, le puedo transmitir a chavales de mi edad o un poco más pequeños. Sin Y duda. eso creo que es importantísimo. Qué potente, y además es justamente lo que dices, porque de todo lo que hablemos hoy aquí va a haber gente que se quede con una cosa, gente que se quede con la otra. Y al final eso es lo bonito, que digamos que un mensaje Claro. va a resonar con alguien en el momento que esté de su vida. Incluso Sí. esa misma persona escucha esta conversación dentro de un mes y se va a quedar con otra Exacto. cosa. Entonces, por eso es lo bonito de la vida, y te Sí. felicito por esa valentía, ¿no? Y al final, yo también aquí hay mucha gente que dice, bueno, están ya con el que todo se puede y tal. Yo creo que es importante transmitir que uno al final, cuando desea mucho algo, lo Sí. puede conseguir, pero no porque le toque una varita mágica y lo consiga, No. sino porque si te gusta mucho algo y quieres mucho algo, aunque igual no es el ambiente en el que te has criado o lo que sea, pero tú lo vas a hacer porque tienes tantas ganas que harás lo posible para que así sea. Que eso es lo que mucha gente muchas veces se queda como el mensaje como muy vacío de, si quieres puedes. No, si de verdad lo deseas, harás todo lo posible para que sea. No, es diferente. y sobre todo yo creo que ya no es cuestión de. Es que es como todo. Si uno únicamente busca el resultado, es muy complicado, yo creo. A mí me pasaba, aunque suene como que parece que hablo de hace 20 años, me pasaba cuando empezaba a hacer esto. Yo veía, era muy simple, era como. Yo entendía el deporte, digo, si yo soy capaz de hacer la pista 1 kilómetro a un ritmo, digo, yo lo que tengo que hacer es mucho ese kilómetro y voy a ser capaz de correr un montón de kilómetros a ese ritmo. Después te das cuenta que no es así. Pues yo creo que cuando uno empieza en una cosa, dice, oye, si yo he sido capaz de hacer este poquito aquí, digo, si le dedico mucho, voy a llegar aquí. Y tiene como esa idea. Pero más que el llegar aquí, yo intentaría como el decir, subir una escalera y no saltarte todos los pasos, sino al siguiente escalón. Y cada uno tiene su escalera. Me refiero, si tú le pones tu empeño, vas a subir. Si tú le pones dedicación, vas a subir. Va a haber un punto que a lo mejor has llegado y no puedes subir más. Pero es como, ahí es donde has llegado y lo has conseguido. Como que tienes también un premio, en el sentido de que has conseguido, que no todo el mundo tiene que ser campeón del mundo. Me refiero, es que campeón del mundo, hay un campeón del mundo. Y en el mundo hay muchos millones de habitantes. Es como todo, es centrarse en uno mismo y que el limitante no te lo ponga nadie. El limitante te lo pongas tú. Que tú digas, oye, yo estoy aquí, quiero llegar aquí. Voy a ir haciendo ese camino. Que a lo mejor me quedo a mitad de camino, pero que yo diga, que yo pueda decir que lo he intentado. Porque a mí hay gente que, cuando yo empecé en esto, yo tenía a lo mejor la misma mentalidad que tengo ahora. Yo digo, yo quiero ver a dónde soy capaz de llegar en esto. Ahora he conseguido un campeonato de España. ¿Vale? Mi idea es no buscar un título, es ver a dónde llego. No, yo no buscaba ganar un campeonato de España. Yo lo que buscaba era ir subiendo mi escalera. ¿Qué es lo que pasa? La gente tú le dices eso a alguien cuando ahora a lo mejor puede sonar que tiene algo de sentido. Pero para mí siempre ha sido igual. Y cuando se lo decías a gente que te lo tiraba por tierra. Te decía, pero a ver, ¿tú por qué vas a llegar a todo esto? Y yo digo, yo confío en mí. Digo, yo voy a intentarlo. Digo, si no lo intento con 20 años, que lo voy a intentar con 60,
Digo, yo me voy a quedar tranquilo de que he puesto todo lo que había en mi mano para conseguirlo. Todo lo que yo podía hacer, lo voy a hacer. Y ya veré dónde llego. Qué bueno, has tocado muchos puntos muy importantes, la verdad. El centrarse en uno mismo, el ver un poco también centrarse en el proceso y en esa evolución. El no decir, vale, yo quiero ser campeón de España, alguien que se pueda plantear y decir, vale, pues eso es todo. No. Hasta llegar ahí hay una serie de escalones. Y los escalones ni siquiera son siempre para arriba. Hay uno para arriba y uno para abajo. Para abajo. Claro. Entonces, qué importante es el ver como un todo. Y luego otra cosa que has dicho, que para mí es al final es casi el resumen más resumen, es con todo lo que haya voy a hacer mi mejor. Voy a buscar mi mejor y voy a ser en quién me convierto cuando estoy haciendo esto. Sí. Qué importante es. Y sobre todo es que además es como... es lo que tú decías, esta conversación la escuchará alguien dentro de 4 meses y a lo mejor la escucha pasado mañana y va a ver cosas diferentes, va a entenderlo de otra forma porque el cuerpo, a día de hoy, yo por ejemplo creo que tengo una personalidad muy parecida desde que soy chico, pero las personas vamos cambiando. No te digo que uno cambie radicalmente, pero hay cosas que yo las veo hoy de una forma y mañana las veo de otra. Tú viniendo en el tren podías tener un planteamiento de una cosa y en 3 años tienes otro. Y yo creo que eso es lo importante, que tú vayas amoldando como ese camino, vayas, aparte de intentar disfrutarlo, porque si no, aplicado a cualquier ámbito de la vida, es como si tú quieres estudiar ingeniería. Está claro que va a ser un camino duro, que vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero si tú no quieres disfrutar ese camino, veo absurdo que lo hagas. Pues yo creo que es igual con el deporte. Tú tienes que buscar una meta, ya sea, la que cada uno se quiera poner, y después el camino tratar de ir aprendiendo cómo disfrutarlo. Porque es como lo que tú dices, el escalón subes uno, te tira 3 para abajo. Y si en esos 3 para abajo no eres capaz de subir otro, es muy... mentalmente es más duro, yo creo. Y es aprender a disfrutar del día bueno y del día malo. Eso es lo que yo creo que a mí más me ha servido últimamente. El día malo lo disfruto igual que el bueno. Eso es una pasada. Sí. Realmente... El día malo igual que el bueno. Y de hecho te quería un poco preguntar, ya que estamos hablando un poco de esto, sobre la rapidez de tu progresión tan bestia, ¿no? Que vamos a ver ahora un par de datos que son muy curiosos. Cuando en un deporte de resistencia, lo habitual en el deporte de la gente es como un proceso muy largo, muy lento, ¿no? Además, en tu caso, es un poco casi como en mi época, ¿no? Yo empecé el triatlón cuando tú naciste, de hecho, en el año 2001, y de ahí pues no había escuelas de triatlón, entonces empezamos, pues casi todos veníamos de la natación, o veníamos de ciclismo, de atletismo, lo que sea, empezamos a hacer un deporte ya un poco pues crecidito, ¿no? Hoy en día hay niños que ya empiezan a hacer con 5 años, con 3 años, con 6 años, a hacer triatlón, son atletas de pequeños, tienen esa evolución, digamos, mucho más pautada. En tu caso fue algo como mucho más rápido, ¿no? Pero también te quería ver un poco que, sin embargo, a pesar de hacerlo tan rápido, ¿no? Y el dato que quería decir es que empezaste en un triatlón, que ahora te preguntaré sobre ello, en Islantilla, en media distancia en el año 2020, y 2 años más tarde vuelves a ese triatlón y lo ganas, ¿no? Entonces es la evolución tan rápida, pero sin embargo tú pones mucho foco en el día a día, en disfrutar ese día a día. Sí. Yo ya te digo, vamos, esto por ejemplo, nunca lo he dicho, esto por ejemplo, nada más que lo sabe a lo mejor yo creo mi madre. Yo me acuerdo de ese primer triatlón de Islantilla, vino ella conmigo, y yo me acuerdo, vamos, me refiero, ese triatlón el otro día me salió un dato que yo sabía que había quedado los últimos, pero creo que salió que había quedado el 103 de 103. 103 de 111. Ah, de 111. Bueno, muy atrás, ¿no? Pero yo cuando iba con mi madre de broma, nosotros tenemos un amigo de la familia que trabaja en el ABC. Y yo iba diciéndole a mi madre, se lo decía de broma, pero a la vez para mí adentro, que esto suena de coña. Yo le decía, mamá, ve hablando con tal, que esto hay que subir la noticia, que yo voy a ganar la carrera. Y yo lo decía de broma, pero para mí adentro yo digo, esto yo soy capaz de ganarlo. Pero, claro, después de poner la realidad, allí me pasó hasta el apuntador. Claro, hacer una cosa en la que no estás preparado es como si has ido a un examen de un temario que nunca has leído. Una cosa es que te hayas preparado mal, pero es que si nunca has leído el qué es lo que es complicado. Y claro, ya te digo, yo después de eso pasaron unos meses que yo no quise volver a saber nada de eso. Yo he tenido más agujetas después de ese día que después de nada que haya hecho a día de hoy en el deporte. Y después de eso fue cuando empecé con esto. Y yo me acuerdo cuando hablé la primera vez con José María Merchán, que fue mi primer entrenador, yo se lo dije, yo le llegué y le dije, digo, yo quiero ver hasta dónde soy yo capaz de llegar en el deporte. Y yo todavía no había hecho triatlón en mi vida, vamos, no tenía ni bicicleta todavía. Y yo le digo, yo quiero ver a dónde soy capaz de llevar mi rendimiento.
Y yo me acuerdo perfectamente que lo primero que él me dijo, dice, mira, pues yo creo como vamos a marcarnos que un poco pensar en, yo le decía que quería hacer media distancia, y me decía, dice, a lo mejor puedes clasificar un campeonato del mundo de 73 en grupo de edad. Y yo para mí adentro, digo, yo en grupo de edad no quiero correr, yo digo, claro, yo era un patata todavía. Y era como dice un amigo mío, un Pokémon. ¿Sabes? ¿No? Pero para mí, yo siempre he creído en mí, siempre. También veía, como tenía ese concepto del deporte, digo, vale, si yo soy capaz de correr un 1000 a 2.50, digo, yo esto como entrene, soy capaz de correr todo a 2.50. Después te das cuenta que eso no es así, pero en ese momento, por ingenuidad o por inocencia un poco, te crees eso. Después, al fin y al cabo, vas trabajando y empecé a mejorar muy rápido. Yo recuerdo el grupo que él tenía, había chicos que corrían en corta distancia. Claro, yo cuando llegué allí, yo calentaba con las niñas, me refiero, yo calentaba con las chicas. Y después las series las hacía con ellas, pero porque corrían más que yo no corría tanto. Y yo me acuerdo que él me decía, yo llegaba allí, claro, yo no tenía ni idea de nada, ni entendía de ritmos, ni de nada, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿con quién me pongo? Cuando íbamos a correr a un parque que está aquí cerca, y íbamos a correr y yo decía, ¿con quién me pongo? Y me dice, ¿tú con estos? Y yo le digo, pero esos corren mucho. Y me dice, eso es lo que tú te crees. Dice, eso, yo le decía como que ellos corren más que yo. Y yo le decía, no, eso es lo que tú te crees. Y yo me acuerdo que él me daba como la confianza de que, oye, no, tú puedes ser igual de bueno que ellos. Yo, claro, yo me ponía detrás de ellos, reventaba al momento. Pero poco a poco, hasta que pasaban unos meses y ya andaba como ellos, o corría muy parecido a ellos. Y claro, yo creo que un poco es como que te den la confianza. A mí me dio esa persona, yo por ejemplo le agradezco mucho que él a lo mejor una de las cosas que tenía como entrenador es que a lo mejor tenía ojo y podía ver cosas que a lo mejor hay otros entrenadores que no pueden ver. Y él a lo mejor veía en mí que yo podía tener algunas cualidades. Y a mí me daba la confianza. Y yo entonces decía que él dice que yo puedo correr con ellos, pues yo corro con ellos. Y yo creo que darle confianza a los chavales o no encasillarlos en una cosa, ¿no? Como si uno llega y es un poquito peor al principio y tú ya lo encasillas. Es como, creo que esto lo dijo Iván en el podcast que grabasteis. Él decía en una carrera de mountain bike, creo, como si se quedaba con un grupo malo, ya él iba despacio. Él a lo mejor prefería ir con un grupo de adelante porque lo llevaban más al límite o... Pues yo creo que es un poco igual. Mejor intentar. Es como la regla esta de qué personas son las que te rodean, ¿no? Yo intento que me rodeen gente mejor que yo, para intentar chupar un poco de lo bueno que tengan. Pues en eso es igual. Y yo empecé así, con confianza de alguien y cada vez currándotelo más y motivándote más. Y la progresión, la verdad, que ayuda, porque cuando ves que mejoras es todo mucho más fácil. Claro. Pero qué bonita la historia de José María Merchán, cómo te enseñó, ¿no? Cómo te dio esa confianza, Sí. que al final es vital para todos, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cuestiones que se relaciona mucho con el amor propio y tal, pero cuando uno tiene poca confianza en sí mismo es complicado que haga las cosas bien, ¿no? Y de hecho era algo que traía aquí para hablar contigo porque bueno, estuve viendo algunas declaraciones, ¿no? Que hiciste también después de ser campeón de España de Ironman en Oropesa y decías, yo no iba por ahí diciendo a todo el mundo, pero yo antes de la carrera, yo sabía que iba a ganar esta carrera. Yo sabía que había hecho lo posible para tal, que yo estaba en los números, que yo tenía esa capacidad y esa confianza tan grande en ti mismo que me parece un valor increíble. Pues mira, justo quería un poco que hablásemos de cómo la construyes, qué factores te llevaron un poco a ello y ya has dicho una clave, ¿no? Súper importante, que tu primer referente te dio esa confianza. Exacto. Para mí, por ejemplo, este año ha tenido, de diferencia a los otros dos, ha sido como que me he quitado la presión de nadie. Me refiero, a lo mejor no tenía mucha, pero para mí, para muchas personas estaba en un punto, ¿no? De decir, oye, este chaval tiene que hacer algo. Y yo digo, pero es que la gente lo resume todo muy rápido. Y no se da cuenta de que hay 20.000 historias entre medio que te pueden tergiversar el que tú llegues a una cosa. Pero me quité como todo eso y nada más que pensé, digo, oye, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Eso es lo que tengo que hacer, no pensar en si este es mejor que yo, el otro es mejor. Es como en la tele, cuando te sale lo de los vatios como ven los ciclistas. Tú dices, joder, digo, tío, y se supone que yo ando en bici, ¿sabes? Es así, y yo digo, no te compares con nadie, céntrate en ti y
y coño, es tu carrera. Yo digo, yo para muchos amigos que les decía, oye, pues yo voy a intentar ir a tal ritmo, a tal no sé qué, no te dicen que no, pero para su adentro, dice, a ver el reventón que pega el loco este. Pero digo, yo creo que soy capaz de hacerlo. Y eso, y yo hice mi carrera y, por ejemplo, me salió, pero porque tenía confianza en mí. Eso muchas veces es lo que me ha faltado en otros días. Yo he estado en mejor forma de la que estoy ahora. He tenido momentos mucho mejores, pero lo que no tenía la cabeza que tengo ahora. O no tenía la confianza en mí mismo. Tenía como un poco el síndrome, lo que le dicen como el síndrome del impostor. Yo digo, joder, ahora que yo estoy, te entra como en el cuerpo el decir, oye, yo estoy dedicando a esto todo lo que puedo. Poco más o menos que no hago otra cosa. En mi día a día es intentar buscar esto. Y yo digo, y no soy capaz de conseguir esto. Te entra como el decir, joder, si lo estoy poniendo todo de mi parte, a ver si estoy haciendo poco o estoy haciendo mucho. Te entran esas dudas y esas las quité del todo. Y yo creo que ha marcado como un antes y un después. Y eso lo hablaba justamente lo que estás diciendo, lo hablaba también Iván Raña en el podcast, y era No, en el no momento sé. que dejas entrar la duda en ti, Se acabó. mal y pronto la has cagado. Sí, sí. Yo igual, ayer por ejemplo en una entrevista que tuve, que era en directo, yo lo decía, me preguntaban que cómo había, lo que te contaba antes, que creo que he recuperado muy bien y he asimilado muy bien el esfuerzo. Y yo digo, yo por ejemplo ahora que voy a Lake Place en 4 semanas, digo, yo sé que estoy más en forma que antes. Y yo digo, yo tengo confianza en que, aparte de que he aprendido mucho de la carrera que ya he corrido, porque al fin y al cabo, la primera vez que tú corres un Ironman, es lo de cometer el mínimo de errores posible. Yo sé que cometí muchos errores que ahora sé que no quiero cometer. Pues ahora estamos en lo mismo. Yo creo que puedo ir a esta carrera y es como si tú dices, oye, la otra carrera, por ejemplo, última, ha sido una gran carrera, los compañeros con los que compites son muy buenos también, pero ahora es como que te vas a una plaza a torear que es la leche. Yo me refiero que lo más normal es que te peguen una somantada de palo. Es lo más normal y yo estoy dispuesto a eso y creo que es parte de mi formación. Mi formación es que aprendas de cosas que tienes que mejorar, que no, y sobre todo ver dónde está lo que tú quieres o a dónde quieres ir. Pero yo tengo confianza en que yo puedo ir a la Place y llevarme un slot a Kona. Yo tengo confianza en que yo, si hago mi carrera, puedo llevarme una plaza a Kona. Para muchos a lo mejor dicen, joder, sobrado este. Yo digo, no, para mí no es sobrado. Es que si yo voy a la carrera pensando que voy a hacer 50, digo, para eso no me voy tan lejos. Para eso me quedo en mi casa. Yo digo, si no tengo confianza en que yo puedo ir, no me voy a ir. Voy a coger un vuelo de 10 horas, me voy a Nueva York, voy a pensar en gastarme el dinero que a lo mejor no tengo. Yo es que tengo confianza en que puedo coger una plaza para Kona. Y creo en mí. Es que si uno no cree en uno, ¿quién va a creer? Yo lo que digo, en mí creo mi madre y yo. Y con eso me valgo. Me has puesto la piel de gallina. Con Cuando eso lo me has dicho valgo. así de claro, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, me gusta mucho que lo expreses así de claro, porque hoy en día también, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Creo que también nos centramos mucho en lo políticamente correcto, creo que cada vez hay como menos espacio para expresar menos cosas, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente, lo que le acabas de decir tú ahora, ¿no? Puede confundir esta confianza, este amor propio con chulería, ¿no? ¿No? Y a mí me parece importante el que uno exprese lo que siente y lo exprese así. Sí. Y además es que Paco está hablando de lo que él siente y no está faltándole a nadie. No, Si alguien claro. se siente faltado con eso, no es luego el problema de Paco, ¿no? Y Exacto. muchas veces parece que tenemos que ir como, bueno, sí, estoy bien, pero a ver, es muy difícil. Claro. ¿No? Y nos da miedo como decir, no, yo creo que, o sea, que Yo, me pueden claro. pintar la cara, me la pueden pintar. Claro. Ahora, que yo Es creo que parte- yo vengo aquí claro, porque creo que puedo Claro, ganar. aquí es como que parte de la ecuación es muy compleja, ¿no? Hay una parte de la ecuación en la que te puede salir esto fatal y hay otra parte que es la que yo aspiro a ella, que es a que me salga bien. Digo, yo es lo que, por ejemplo, eso a lo mejor si uno, por ejemplo, dice, oye, yo es que soy capaz de hacer una cosa que es que no soy capaz de hacerla, pero yo sé lo que soy capaz de hacer. Está claro que los que más o menos entendemos de este deporte o los que ya lo conocéis de verdad, tú sabes realmente qué es lo que uno puede hacer por cómo entrena. A día de hoy hay muchos datos, hay muchas historias y yo me acuerdo que me preguntaba la semana de antes de Oropesa con unos chicos que también corrieron la carrera, que después les hizo gracia, han dicho algo, de que yo les pedía como consejo. Yo les decía, oye, y esto como un poco así de tapado, ¿no? Y yo le preguntaba después, digo, bueno, y ahora en Ironman y eso, digo, ¿a cuánto hay que ir para ganar las carreras?
Y ellos me decían, dice, pues hay que nadar, que no se pierda más de 3, 4 minutos con cabeza de carrera. Después las bici hay que hacerla más de 4 vatios kilo. Y dice, después hay que correr por debajo de 4. Y yo digo, vale. Yo para mis adentros, claro, para mis adentros yo digo, yo soy capaz de hacer eso. A los otros les dije, como que qué barbaridad, qué barbaridad. Y después yo sé que puedo mover, por eso voy a Nueva York y no a Vitoria. Porque yo sé que en Vitoria hay gente que son más competitivos que yo por sus características físicas. Nueva York es una carrera que tiene dureza en la bici. Yo voy allí por eso. Para mí es más cómodo irme a Vitoria, no tengo que hacer ningún viaje, no tengo que gastarme el dinero, pero tengo confianza en que en Nueva York puedo hacer una cosa importante o conseguir lo que busco. Y por eso voy, porque tengo fe en que puedo hacer lo que a día de hoy se sabe que hace falta para disputar carreras de esas. Sé que lo puedo hacer. Qué bueno. Muy potente este mensaje. Es que me gusta porque además que sea una persona joven, ¿no? Que lo esté expresando y reivindicar un poco la libertad, ¿no? De expresar lo que uno está sintiendo y qué bonito. Yo creo que este es el ejemplo, ¿no? Y no muchas veces una falsa modestia que un campeón necesita ser muy ambicioso. Claro. Y todos los campeones que logran cosas muy grandes porque son muy ambiciosos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que me parece muy importante el decir, oye, esta es una confianza y no estoy faltando el respeto a nadie. Yo creo que es muy importante eso. Y decías que para la confianza, una de las cosas que hiciste fue, pues bueno, sentir esa confianza desde pequeño, ¿no? De tu primer entrenador, como Merchan. Hablaste también de una cosa muy importante, ¿no? Que el año pasado te quitaste un poco ese síndrome de impostor, de fijarte que al final el síndrome de impostor es pensar que los demás son mejores que yo. Y eso creo que, por lo que dijiste, lo que hiciste es centrarte más en ti, en lugar de mirar a los demás. ¿Hay algún otro factor que te ha ayudado? ¿Has hecho algún trabajo de mentalidad? Me ha pasado un poco, yo lo agradezco, yo por ejemplo le agradezco como todo a mis padres, a mi padre y a mi madre, y a los dos en una rama diferente. Yo, por ejemplo, lo que digo, en mí confía mi madre y yo. Y yo digo, mi padre no confía en mí a nivel deportivo, pero yo creo que él sabe que parte de su papel es ese. Para mí, igual que quiero ganar una carrera o tener un buen rendimiento para que mi madre lo disfrute, no es como decirle, pero es como demostrarle a mi padre, por otro lado, que soy capaz de hacer lo que digo que soy capaz de hacer. Claro, pero mi padre, por ejemplo, yo cuando el otro día pude ganar esa carrera, mi padre no me termina de felicitar, porque él sabe que es parte de que, oye, vale, ahora has hecho esto, pero no te subas a ningún lado. Digo, tú ahora lo que tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo. Ahora ya empieza a tener un poco más de confianza en mí, pero ha sido fundamental como tener esos dos polos, ¿no? Es como al que le dice, oye, tú no eres capaz de estudiar esta carrera, pues la voy a estudiar, no te voy a decir para callarte la boca, pero ahí, pues mi padre me dice, tú no te puedes dedicar a esto de la forma que quieres. Tú tienes que estarte ya quieto, y te tienes que poner a trabajar en una cosa, en la otra, y yo digo, pues no, pues yo quiero intentarlo y voy a poner todo de mi parte para hacerlo. El tener esas dos, que claro, si están todo el día tocándote las palmas y animándote, viene bien, pero a la vez que de vez en cuando te peguen un jarro de agua fría o te tiren tu trabajo por tierra, te hace como sacar ese coraje. Y yo también, ya te digo, que el papel de mi padre también es duro porque yo sé que él no lo disfruta, el pelearse conmigo porque su hijo haga deporte no es plato de buen gusto para nadie, pero se lo agradezco igual. También es fundamental tener las dos cosas. El yin y el yang, esas dos energías, y me encanta que lo digas así porque otra persona podría, digamos, usar ese papel que está haciendo tu padre como para sentirse víctima y decir, es que ya tengo la excusa porque mi padre no me apoya, mi padre me dice que no voy a ningún lado, ¿no? Y al final es que me gusta, ¿no? Y otra cosa que esto lo voy a hilar también con que el año pasado, en 2023, que estabas, creo, corriendo muy bien, hiciste sesiones muy rápidas, estabas metiendo mucha intensidad y estabas corriendo mejor que nunca, y al final te lesionaste, ¿no? Y llegó y estuve creo que 4 meses sin poder correr, y lo hilo esto con lo que al final, algo que en teoría, entre comillas, era malo, digo entre comillas porque para mí, al final, cuando uno dice que es bueno o malo, está juzgando. Y todo para mí, incluso lo muy malo, tiene algo de bueno, e incluso lo que podemos decir, no, es buenísimo, también tiene algo de malo, ¿no? Entonces, al final no deja de ser que estamos juzgando. Y eso que en teoría era malo, entre comillas, lo convertiste en decir, vale, pues ahora tengo que preparar mi cuerpo mejor para correr, me olvido de intensidad, voy a hacer más largo, las cosas despacio, poco a poco, y voy a preparar un Ironman. Y gracias a ese malo hiciste un vuelo que ahora eres campeón de España de Ironman. Yo, por ejemplo, lo veo muy así, que no, es que claro, si uno divide las cosas en buenas y malas, es como que te olvidas de todos los grises, ¿no? Yo para mí, de una cosa mala,
sacas un aprendizaje, al igual que de una cosa buena, puedes sacar cosas malas. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos, digo, a mí ganar una carrera, yo saco muchas cosas en positivo, a la vez saco un montón de cosas negativas. Muchas veces la gente se queda con por ejemplo, lo que te decía, ahora todo el mundo parece que te quiere, todo el mundo te anima. Igual yo sé que hay una parte que ni me quiere, ni me anima, que a lo mejor lo que quiere es que yo diga mañana en una publicación que me he lesionado. O que salga, me refiero, igual lo que te hablábamos, por ejemplo, del dopaje. Digo, hay gente que está deseando que yo salga positivo en dopaje. Y digo, me quedo con la parte buena, claro, hay mucha gente que me anima, que nada más que quiere que, oye, pues eres el futuro, ¿no? O cosas de ese tipo. O hay otro que yo sé que está deseando que me caiga. Pero igual de una derrota o de una lesión. En una lesión tú puedes decir, joder, te entra en la cabeza como el decir, no, es que yo, por ejemplo, yo creo que eso le pasa a muchos deportistas. Tú tienes una lesión, por tonta que sea, y tú te crees que no vas a volver a recuperar eso en tu vida. Así, a mí a lo mejor yo soy muy exagerado en esas cosas, pero yo hay veces que me entra, a lo mejor imagínate que tengo un dolor aquí y te entra ya como una paranoia que tú dices, pues esto yo no lo recupero. Digo, se acabó ya el deporte, se acabó ya el deporte. Y tú aprendes, ¿no? A decir, oye, no, párate. Dice, esto te ha pasado porque hay cosas que son incontrolables o hay cosas que has hecho mal y has derivado en eso. Yo creo que se saca todo, una parte positiva y una parte negativa. Y creo que es como un continuo aprendizaje. Sin duda, yo es que lo veo exactamente así Sí. y me parece súper importante cómo lo estás reflejando, lo bien que lo dices. Te quería preguntar también sobre otra característica que creo que te define muchísimo, que es tu madurez, ¿no? Y lo voy a decir en un... Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Que para mí por lo menos me lleva así. Es que creo que después de ese primer triatlón de Islantilla, que hiciste con cero preparación, con una bici prestada, creo que era de tu tío, una bici de paseo, claro, al final... la primera reacción es como, vaya mierda esto. Esto yo no sé por qué lo hace la gente. Eso era mi... Digo, esto no entiendo por qué lo hacen, si esto es una mierda. Pero luego esa semilla empezó a brotar y te empezó a dar las Sí. ganas, ¿no? Entonces dijiste, bueno, pues quiero hacer esto en serio, te buscaste una bici, te compraste una bici pagándola a plazos y también tenías 19 años, creo. Ahí sí, 19. 19 años y tuviste la madurez de decir, vale, yo estoy estudiando, estoy haciendo un grado, me voy a poner a trabajar para pagar esta bici. Sí, yo me acuerdo que ya te digo, que como estaba trabajando en los amigos de mis padres, que es como un tío mío, muy amigo, fue el que me prestó la bici. Y cuando yo me quise comprar una, claro, él tiene un bar y yo me ponía a trabajar los fines de semana allí. Y yo me acuerdo que ahí todavía seguía entrenando con Merchan. Y yo recuerdo que le decía como entrenamientos, oye, el domingo tengo que entrar a trabajar a las 12 de la mañana y no me da tiempo a hacer tantas horas en bici o no sé qué. Y él un poco me dio a entender como, oye, tú te lo estás tomando esto, todo lo en serio que tú tienes. Y dice, de nada sirve que cuando tienes que a lo mejor entrenar y descansar, que a lo mejor al fin de semana, tú dices, de nada sirve que entres a trabajar a las 12 de la mañana y te vuelvas a tu casa a las 1 de la mañana. Dice, si al día siguiente tienes que entrenar, es como un poco el decir, oye, estás aquí poniéndolo para pagar una bici y después no tienes tiempo ni para entrenar ni para descansar. Y ahí fue cuando ya entonces entró que me ayudó mi padre, me pagó la bici, gran parte de la bici. Pero claro, porque veían que a lo mejor estaba poniendo todo lo que podía de mi parte, ¿no? Yo qué sé, yo llegaba a trabajar y, me dolían, tenía las piernas como calientes todavía de haber llegado a entrenar. Y estuve eso, los meses que estuve allí, también igual. Yo creo que es parte de... Yo cuando iba a trabajar y salía de trabajar, a lo mejor pasaba por una gasolinera y la típica barrita de gasolinera que uno se compra con todo el desahogo del mundo, con el dinero de sus padres de chico, cuando te la tienes que comprar tú con los 50 euros que te han pagado por estar todo el día pegando viajes, tú dices, no me gasto yo 3 euros con una barrita ni para atrás, ¿sabes? Digo, he hecho gasolina con cuentagotas, porque digo, ahora ve quién se gasta el dinero. Y también otro aprendizaje, te das cuenta de que, oye, pues valoras como el trabajo. A mí me pasaba a lo mejor el típico que tú vas a un restaurante, te atiende mal el camarero y tú te enfadas. O habláis en la mesa de lo que pasa. Te das cuenta de que, oye, pues ahora no es tan simple. Yo digo, antes a lo mejor juzgaba muy rápido. A día de hoy lo juzgo con un ojo más crítico, porque he visto cómo funciona ese gremio. Pero antes decía, joder, este es un inútil. Yo digo, no, es que el inútil a lo mejor está trabajando un camarero de 20 mesas. Y otro aprendizaje, si todo te suma. Sí. Qué importante. Sí. Y bueno, el ejemplo del camarero creo que nos ha pasado a todos y yo, por ejemplo, nunca he trabajado de camarero. Entonces es más difícil que yo entienda, ¿no? Para pasar en la piel lo que le está pasando. Y a mí me parece también súper importante
el que hayas trabajado, que al final tu padre te acabó de pagar la bici, pero también porque vio el compromiso de decir, hostia, Claro. mi hijo está entrando como un loco, Sí. trabajando para No, pagarla. y sobre todo él quería, ya no únicamente porque, él, hablando claro, yo por suerte, mis padres se podían permitir comprarme una bici a mí. Me refiero, por suerte ellos podían decir, con el esfuerzo de su trabajo, puedo comprarle una bici a mi hijo y que mi hijo practique eso. Pero ellos querían ver como que de verdad mi hijo tiene interés en esto. Porque si a ti las cosas te las dan de regalado, vamos a decirlo, si no, no era una cuestión de que yo pagara la bici, era una cuestión de que yo valorara lo que valía pagar esa bici. Y yo creo que eso es importante, como yo, por ejemplo, por suerte he tenido todo. Mis padres me han podido dar todo lo bueno que ellos han tenido en su mano, y yo he tenido de todo. Hay niños que no han tenido la mitad de lo que yo he tenido, igual que los hay que han tenido mucho más, pero yo no me... Yo siempre lo digo, yo el día que tenga hijos, será que pueda darle lo mismo o más de lo que a mí me han podido dar mis padres. Y yo he tenido de todo, solo que tienes que aprender a valorar. Si tú no valoras lo que tienes, nunca vas a... No te vas a sentir ni satisfecho nunca con nada, ni nada. Cuando las cosas te han costado, cuando las valoras. Y qué potente el mensaje, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Creo que al final que lo ideal es que tengas esas capacidades, como dijiste tú, pero tus padres al final era como, vale, Claro. tú vas por delante, genial, yo veo que tú estás comprometido, que a ti esto te gusta, que estás haciendo un esfuerzo, estás incluso trabajando para poder pagarte la bici, venga, genial, yo ahora te ayudo. Pero muchas veces yo he visto muchos casos también de padres que es al revés, con todo el máximo amor, que es lo que quieren es darle lo mejor a sus hijos y tal, ¿no? Pero desde fuera a veces dices, joder, o sea, ves a una persona que no le gusta el deporte o no le gusta el triatlón y dices, vale, es que tiene una bici de 3.000 euros, le voy a comprar esta nueva de 8.000, que así se va a motivar y va a hacer triatlón. Sí, yo es que creo que como... Yo la verdad que siempre he hablado mucho con mis padres, con ambos, y yo por ejemplo veo, igual que a lo mejor creo que un hijo sufre mucho por sus padres o intenta cuidar mucho de sus padres, lo que sufre un padre por sus hijos o una madre por sus hijos, eso no lo entendemos hasta que uno no es padre, imagino. Pero yo más o menos intento ponerme en el papel y yo digo, tiene que ser tan complicado como ese, por ejemplo, lo mismo del yin y el yang, el equilibrar esa balanza entre quiero lo mejor para mi hijo, pero se lo tengo que dar en su justa medida. Me refiero, es que ese padre tiene que ser muy complicado. Es complicado y sobre todo cuando no se puede hablar con tus propios hijos, ¿no? Ya. Porque esto al final, todos nos equivocamos y la vida al final es un continuo, nunca hace nada bien y de hecho cada vez que nos equivocamos lo bueno es que podemos aprender más fácilmente que si no nos equivocamos. Pero claro, si la comunicación con tu hijo te cuesta y no es tan fácil, pues claro, tú estas dudas, digamos, no se las puedes transmitir tampoco, ¿no? Mira, yo por ejemplo un ejemplo que a lo mejor no es ni un buen ejemplo, pero creo que es muy bueno para explicar como la relación que tiene que tener un padre con sus hijos o una madre con sus hijos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chico, hablando claro, yo me acuerdo cuando yo fumaba de chico, yo llegué un día a mi casa y yo le dije a mi madre que fumaba. Digo, yo se lo dije. Y mi madre me dice, sí, yo ya lo sé. Y dice, sí, te vi el otro día en el callejón de al lado del despacho, con unos amigos fumando. Y yo, claro, pero yo ese día me fumé un cigarro con mi madre. No sé si tendría 13 o 14 años. Pero mi madre lo que no quería era que yo me dedicara a mentir. Porque yo creo que un padre castiga a un hijo puede tener su parte buena y su parte mala. Pero a mí me han educado de otra forma. A mí me han educado de hablar las cosas y de intentar explicarte las cosas si están bien o mal. Porque es que, yo qué sé, yo me ponía en la tesitura, ¿no? De decir, vale, mis padres no me dejaban a mí fumar, pero mi padre sabía que si a mí me prohibía fumar, es que casi que más seguro que lo que yo iba a hacer era fumar más. Él prefería a lo mejor explicarme, oye, mira, esto es así, tú ahora te crees que eres capaz de controlarlo, de que eres capaz de un día dejar de fumar y eso el día de mañana no va a ser así. Esto es malo, no compres, yo qué sé, yo recuerdo a mi madre que me decía, oye, ¿y tú el tabaco dónde lo compras? Para que no lo compraran los chinos, porque sabía que iba a comprar el tabaco en algún lado. Y dice, prefiero que si vas a fumar, que no te fumes una mierda. Ya dentro de que es una mierda, pero ¿qué es lo que pasa? A mí mis padres no me incitaban a hacer algo malo, me explicaban el que era eso algo malo. Y tú, si eres medianamente inteligente, hablando así claro, te darás cuenta de que estás haciendo algo bien o algo mal. Y va a ser tu decisión, porque es como, si a ti te obligan a hacer una cosa, es que el ser humano yo creo que lo más normal es que haga lo contrario. Es que haga lo contrario. Yo recuerdo, había en el colegio, me castigaban y yo digo, mira, mejor no me castigue porque me entran más ganas de hacerlo. Sí, así. Y creo que es más importante como darle la confianza a tu hijo de que se pueda expresar con naturalidad, que no tenga aquí con miedo de mentir porque si me va a castigar
por ejemplo, padres, yo qué sé, yo recuerdo padres de amigos míos que les soltaban unos porrazos que yo digo, a mí mis padres no me han pegado en mi vida. Digo, no me han pegado en mi vida. Habrá momentos que me hubiera venido bien que me hubieran dado guantás, por supuesto que sí, pero creo que me ha venido mejor que no me hubieran pegado a que me hubieran pegado. Pero ya te digo, es que tiene que ser tan complicado ser padre. Sin duda, y has dicho muchas cosas súper interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El tema del castigo físico que has dicho ahora, ¿no? Al final yo tampoco, no podemos juzgar a un padre que en un momento dado le pega a alguien. Que está mal, sí, pero sabemos que ese padre igual viene de pasar una situación fastidiada, que en su trabajo está muy estresado, que tal. Entonces, no nos gusta, pero está claro que es una solución más fácil, ¿no? El que yo te prohíba, te castigue, te pegue, es más rápido. Entonces, tú tampoco puedes juzgar a alguien que en un momento está desbordado y lo hace así. Ahora, lo ideal es esa comunicación, establecer esa comunicación y decir, mira, es que lo has escrito tú perfecto, en plan, yo ya te he visto que te fumaba y no te estaba echando a bronca, no te estoy castigando tal. Yo voy a intentar explicarte que por no qué está quizá bien. eso no está bien, Claro. por qué yo creo que no es lo mejor para ti. Pero desde luego, claro, esa segunda manera de tratar exige mucha energía, mucho tiempo. Es mucho desgaste para un padre. Claro. A mí me hacía gracia lo que has dicho, como de que uno nunca sabe cómo reacciona una persona por las cosas que tiene detrás. A mí me acuerdo que pues, consejos que te da tu padre a lo mejor cuando eres chico, de oye, cuando haya peleas y tal, dices, tú ten cuidado porque tú no sabes los problemas que tiene en su casa con el que te estás peleando. Digo, porque yo, por ejemplo, muchas veces a lo mejor cuando yo me consideraba una persona siempre como muy irascible, que tenía a lo mejor la mecha muy corta para muchas cosas, pero yo aprendí con un poco el tiempo, a base de cagarla en la vida, que muchas veces párate, piensa con qué es lo que le puede pasar a esta persona y por eso está actuando así, o qué te pasa a ti para actuar así. Muchas veces uno resume un problema en una cosa y no sabe el trasfondo que tiene todo lo que hay. Y es muchas veces como ser más pausado y no tan rápido. Y es un consejo que dio tu padre que es oro puro, porque al final eso también nos hace ser mucho más compasivos, ¿no? Claro. Si no, la otra solución es juzgar muy rápido todo y no entender, ¿no? Y al final, evidentemente que a esa persona seguramente no le gustaría tampoco pegarte o hacer algo, pero muchas veces es pues porque él no tiene otra salida, no es capaz de expresar de otra manera. Entonces, pues oye, al final, es decir, no quiero que eso pase, pero como no tampoco no depende de mí, vamos a intentar entender que esa persona puede estar pasando en ese momento y oye, pues eso también me ayudará a mí a ser más compasivo, a llevarlo un poco mejor, a intentar incluso ayudarle de alguna manera. Claro, es que es así, porque yo en eso siempre me he considerado igual de que no es tratar de ser como un héroe con todo el mundo, porque hay veces que uno no puede abarcar esas cosas, o sobre todo, hay veces que uno no debe de entrar en como si tú, yo qué sé, un amigo tuyo que tiene un problema en su casa, tú sabes hasta cierto punto cómo es el problema en su casa. Tú le puedes prestar su ayuda, pero en cada casa en todas las casas se cuece nada. Cada uno tiene sus problemas, tú le puedes dar tu ayuda, lo que sea, sin intrometerte demasiado, ¿no? Pero muchas veces uno tiende a... Yo creo que eso cada uno es como es. Cada uno es como es. Hay gente que tiene más necesidad de ayudar, a lo mejor porque uno ha sentido que en su momento le han ayudado y es como que lo puede devolver, ¿no? Pero sin pasarse porque después estás metiendo a lo mejor tu tiempo o te metes en un fregado que no tienes que meterte. Totalmente. Sí. Pero es importante ayudar. Bueno, está la verdad que yendo la conversación por otros temas que la verdad que creo que me está gustando mucho. Yo creo que también esto al final es un poco, ¿no? A través del deporte, con la excusa del deporte, hablar un poco de la vida, ¿no? Yo creo que al final es lo que somos. Los deportistas somos mucha parte del día, pero lo que somos siempre es persona, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que también los deportistas, la vida deportiva tiene una fecha de caducidad. Tú puedes a lo mejor, por ejemplo, tú has tenido tu vida deportiva y sigues vinculado al deporte, pero es otra etapa de tu vida. Y yo creo que si nos obcecamos demasiado en únicamente deporte, es como que nos volvemos inhumanos. A mí me pasaba el otro día lo decía, que yo digo, ahora por ejemplo, estas 2 o 3 semanas que he tenido más de descanso, digo, le he dado como sitio a cosas que no le puedes dar sitio en su momento. Y yo digo, coño, a quedar con amigos o a poder acostarte más tarde, levantarte más tarde o pensar en otras cosas que no sea únicamente deporte, porque nos volvemos personas egoístas, personas que muchas veces están demasiado tensadas o que muchas veces a lo mejor cuando uno está cansado es antipático. Y eso no es todo, porque si el deporte fuera todo en la vida,
el día que se te acaba el deporte, se acabó la vida, ¿no? Si una carrera deportiva, si alguien la consigue llegar a tener, ¿qué dura? El día que eso se caduque, tendrás que ser capaz de ocuparte de un trabajo que tienes que tener, o de seguir conviviendo con tu pareja, o con tus hijos, o con lo que toque, ¿no? Hay que saber, es que todo el yin y el yang, es saber la justa balanza. Totalmente, has dicho algo que, joder, que yo me identifico mucho, ¿no? Al final el deporte, por ejemplo, para mí, que hice tantos años y, bueno, pues ya creo que ahora mismo estoy en los últimos coletazos de lo que para mí es el triatlón, por lo menos como lo concibo hasta ahora. Sí. Te llegas a identificar tu vida como que es eso, ¿no? Y al final eso es lo que dices tú, te vuelves un poco egoísta porque son muchas horas, muchos días y que buscar tu mejor versión exige pues que, oye, muchas veces digas que no para tú ir a dormir o vayas a sacrificar esta comida para poder comer mejor o claro. Entonces eso al final te identificas mucho con eso, pero claro, la vida es más. Y si tú no tienes un poco de conciencia de, oye, hay otras cosas, ¿no? Y por eso también hablábamos un poco antes del podcast de la espiritualidad, de lo que es la vida y demás. Y todo esto ayuda a que digas, vale, esto me encanta y voy a buscar mi mejor versión y hacer todo lo mejor posible, pero la vida es más. Es más. Y no es esto solo. Sí. Yo creo que también pasa mucho que la mayoría de los deportistas que buscan, como, hablando claro, desarrollarse dentro del deporte o soñar con un ser deportista profesional, que tú puedas tener una remuneración de esto, tú sabes que es una línea tan fina la que separa de llegar o no llegar, porque pues vamos a ponernos en el supuesto de que yo mañana consigo X patrocinio y puedo decir, oye, pues yo vivo de esto. Esa línea se te acaba en un momento. Tú pasado mañana te doblas bien el tobillo, por poner un ejemplo, imagínate que no eres capaz de recuperar ese tobillo. A ti se te ha acabado tu vida deportiva en gran parte. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que mientras que uno no tiene esa tranquilidad, por ejemplo, a uno que le dicen, oye, tú tienes firmado un contrato para dentro de 10 años, y tienes 10 años para tú decir, voy a desarrollarme como deportista. Ese deportista va a rendir, yo creo, de otra manera que el que tiene que estar todo el día pensando de, yo mañana me lesiono, a mí se me acaba el contrato en 6 meses. Yo creo que si a muchos deportistas que son muy, muy buenos se les diera más confianza de decir, oye, no te preocupes que nosotros, la marca de bicicleta Pepito y Manolo, te vamos a apoyar no hasta 2024 final, no, te apoyamos hasta 2032. Yo creo que ese deportista, si le quitan ese estrés de pensar en eso, va a tener una salud mental que es otra historia y va a rendir de otra forma. Es curioso, yo creo que hay los dos valores, ¿no? También se ve mucho, por ejemplo, en futbolistas en Sudamérica que vienen de familias muy pobres y que saben que para ellos el esforzarse y luchar eso es algo ya no solo para ellos, para salvar a toda su familia, a toda su comunidad, a todo el generaciones, barrio. Claro, y generaciones, ¿no? Entonces, hay las dos vertientes y luego está claro, ¿no? Yo creo que mucho lo que dices también, desde luego nosotros que estamos en una parte del mundo muy privilegiada, donde tenemos casi por nacer las necesidades cubiertas y tal, es verdad que el tanto estrés cada vez, oye, ¿te puede llevar bien o no? Al final va a depender también de cómo lo veas tú, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en otros países yo creo que una cosa muy importante que se ha hecho, ¿no? Pues Italia, por ejemplo, que ahora está de moda con los campeonatos de Europa, que ha hecho espectaculares en atletismo, y ahí los italianos, por ejemplo, que tienen buen rendimiento, pues los meten o a la Policía Nacional o al para ejército, que tengan... ¿no? Entonces, de esa manera tú te garantizas tanto un sueldo ahora como, sobre todo, el día de mañana, si yo no quiero dedicarme a otra cosa, esto lo tengo seguro. Entonces, eso es lo que dices tú, que te puede dar esa paz también de decir, oye, pues yo voy a apostar a tope porque mañana voy a tener Claro, que no tienes que ir pensando en... Sí, tienes que pensar en tu mañana, pero no tienes que pensar en un mañana inmediato. Y yo creo que pues, es algo muy importante que habría que... Solo que es como todo, es tan complicado todo porque uno lo ve, muchas veces te dice, ahora parece que vas a tener un montón de patrocinadores, no sé qué. Después cuando llegas al turrón de que te quiere patrocinar a alguien o tal y tal, las cosas son mucho más complicadas de lo que uno se cree. La gente a mí me dice, ¿te ha cambiado la vida? Y yo digo, ¿a mí qué me ha cambiado la vida? ¿De qué? ¿A mí qué me ha cambiado la vida? Yo mi vida sigue siendo la misma, soy la misma persona y voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, por suerte. Digo, sería malo que por una cosa de esta cambiaras de forma de ser o de... Digo, la vida es la misma. Digo, que ahora lo que pasa es que me sigue más gente en Instagram y te llaman más por teléfono. Y se acabó, mi vida es igual. Y eso te quería preguntar también, un poco cómo había cambiado este Campeonato de España para ti. A nivel externo creo que ya lo hablamos un poco, ¿no? De que pues, te llaman más gente, tienes más entrevistas, incluso también esa gente, ¿no? Que decías antes que existe, ¿no? Y yo creo que todo el mundo que haga algo bien en su vida y que destaque un poco, siempre va a tener gente que le desee mal. Pues
Hay que ser compasivos y lo mismo, ¿no? No sabemos qué situación está enfrentando esa persona Claro, para desear mal a alguien que ni siquiera conoce, ¿no? exacto. Pero te quería preguntar también a nivel interno, ¿qué sientes que ha cambiado este reciente título de Mira, campeón de España de Ironman? a mí, por ejemplo, una cosa que se me ha quitado casi como al 100%, ¿qué quieres que te diga? Es como lo del síndrome del impostor. Yo, por ejemplo, creo que no he demostrado ni mucho menos el potencial que puedo tener, pero ya he demostrado como que motor algo tiene. Algo de motor hay. Más o menos, pero algo hay. Y tú dices, ahora ya como mucha gente que no es que cuestione, porque eso a uno le tiene que dar igual, ¿no? Pero ya es como que te has corroborado a ti mismo. Para mí, yo ya digo, oye, yo creo que ya puedo decir, igual que antes me veía que era bueno o que confiaba en mí, digo, ahora confío más todavía. Digo, ahora tengo claro como, oye, estoy aquí, ya sé que ahora puedo pegar el siguiente escalón. Y para mí ha sido como más confianza todavía. Lo que yo siempre digo es como, a más confianza tenga, mejor voy a ir. Y creo que es, igual que el año pasado marca un antes y un después, esto marca otro antes y un después. Y que voy a ir a Nueva York y voy a intentar ligarla un poco más. Es que a mí me lo dijeron el segundo triatlón que vino, así me preguntaron, me acuerdo de unos que conocí en Peñíscola, me dijeron, dice, y eso lo dije, digo, yo venía a liarla al triatlón. Digo, a mí me apetece muchísimo liarla. Digo, la llevo liando desde siempre en todo lo que voy y digo, aquí lo voy a liar igual, o por lo menos lo voy a intentar. Y es esa, con esa mentalidad, sí, yo creo que puede llegar más lejos. Y hace poco leí también que dos de tus que no vas como referentes, inspiradores, pues para ti son Iván Raña y Alistair Brownlee. Y escuchándote ahora, pues te lo voy a preguntar, pero ¿por qué crees que son? Que ya está muy claro. Pues mira, por ejemplo, con Iván Raña, para mí es como la persona que yo empecé a ver cuando empezaba en esto. Al fin y al cabo, tú pones en YouTube triatlón y si no te salen gente de fuera, te salen los de aquí, que es Iván Raña. Para mí es un referente porque hacía triatlón cuando no lo hacía, que lo hacía relativamente poca gente, ha conseguido, ya no únicamente por los resultados, porque es como lo que hablábamos antes, yo digo, si un deportista tiene que vivir únicamente de sus resultados, tiene que ser, aparte de muy muy bueno, es que tiene que ser muy bueno, tú tienes que valerte, yo prefiero que a mí la gente me conozca porque soy buena persona, que porque haya ganado todos los campeonatos del mundo que tú quieras, o porque haya podido calar en alguien, como tú digas, oye, yo por cada persona que puedo inspirar, a mí me vale mucho más que ganar una carrera. Si yo he conseguido, imagínate que una persona que no hacía deporte haga deporte, a mí eso me vale mucho más que ganar una carrera. A nivel como reconfortante, ¿no? Para mí. Y después Iván Raña, pues, aparte de como lo que ha hecho por el triatlón, es por la forma de entender el deporte. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho a entender mi cuerpo, el escuchar cómo entendía él a su cuerpo, cómo lo entiende ahora. Y ya te digo, me ha servido mucho. Yo se lo dije, digo, mi entrenamiento está medio cogido de lo que he aprendido de mis entrenadores, de vídeos tuyos en YouTube y de lo que leo yo por ahí. Digo, es mi entrenamiento y me gusta. Y después Alistair Brownlee, por ejemplo, para mí no es referente como en una mentalidad de decir no ser conformista en una carrera. Yo creo que si uno hace así en mitad de una carrera y tira un poco la toalla o se le cruza un poco el cable, se acabó la carrera. Claro que en una carrera tienes muchos momentos malos, de decir, oye, a todo el mundo en una carrera se le pasa por la cabeza 20.000 veces retirarse. Eso yo creo que a todo el mundo se le pasa. O decir, voy a bajar el pistón, digo, ya no aprieto más. Y a mí me parece que él es como que no se le pasa eso por la cabeza, o por lo menos no muestra esa señal. Yo, por ejemplo, que yo a él no lo he visto en su época a lo mejor más dorada. Yo lo he cogido de referente casi más ahora yéndole mal. Yéndole mal. Yo no he visto, me refiero, yo no he visto la repetición de una medalla de oro de Alistair Brownlee. Nunca he visto un vídeo de esos. Yo los vídeos que he visto son los de la actualidad, de verlo reventar en una carrera, pero ha reventado intentando ganar la carrera. Y a mí eso es lo que me llama la atención de él. Que yo digo, si ese tío sabe que baja un punto más, baja un puntito y gana la carrera, pero le da igual, prefiere como morir matando. Y para mí esa es la filosofía del deporte. Si no, hay que ir así. Y es algo que también explica todo lo que ha conseguido antes, ¿no? Porque claro. Esa misma actitud, de hecho, yo ya lo he dicho más veces, ¿no? Alistair Brownlee es de las pocas personas, para mí, junto a Antonio Serrat y junto a Pelayo González, que han atacado y escapado en bici en su primera Copa del Mundo. Sí, ¿no? En su primera Copa del Mundo, que tú llegas ahí, vestidos 10 años más que tú, sí, formados, gente otros que has visto físicos, en la tele, otras tal, historias. y tú allí pequeño tal, y dices, para adelante, sin mirar para atrás, claro, y haciendo tu carrera. Entonces,
Eso para mí es súper importante, esa valentía, porque aparte, si tú la tienes de chico, se te va a ir siempre contigo. Y lo que dices tú, al estar seguro que ahora la gente lo ve y dices, joder, pero no se da cuenta de que bajando un poquito, que va a aguantar, igual hasta gana o hace podio. Es su manera de ser. Y por eso ha sido dos veces campeón del mundo, o sea, campeón olímpico. A mí, por ejemplo, ahora, el otro día, por ejemplo, cuando yo he visto gran parte de la retransmisión de Oropesa, la he visto casi entera. Y me gustaba mucho una cosa que decía Sara Pérez, que me siento muy identificado con eso porque era, como decían como, oye, no sé si este chaval va a llegar a meta primero o no, y dice, pero hay algo como que es tener una actitud, que eso no se compra. Me refiero, que tú tengas la actitud esa, y yo por ejemplo siempre la he tenido, lo que pasa que antes a lo mejor no tenía el nivel para que alguien lo viera. Claro, cuando tú lo haces, me refiero, yo siempre lo he dicho, digo, yo en una carrera, yo siempre intento coger cabeza de carrera. Me da igual donde esté como si he salido 2 horas después, digo, voy a intentarlo. Yo, por ejemplo, en bici, que en este deporte se supone que no hay drafting, yo cuando cojo a la gente en bici, yo le digo, vamos a colaborar para coger cabeza de carrera. Yo digo, a mí me da igual, como que me paséis una vez cada... Digo, pero vamos a intentarlo, digo, porque no me vale el intentar hacer algo menos de lo que creo que soy capaz. Que lo pasa, antes a lo mejor no tenía las cualidades o todavía no las había desarrollado y ahora creo que al confiar más en mí todavía, creo que soy capaz de hacerlo. Igual, el otro día me decían algunos de los que van a Lake Place, digo, yo tengo claro que a mí como me pase Cameron Burr en bici me voy a ir detrás suya. Voy a intentar, a lo mejor a los 5 minutos me doy cuenta que es una salvajada y no soy un inconsciente. Digo, hago así, me quedo y ya está, no pasa nada. Pero que voy a intentar ir adelante, seguro. No voy a ir pensando en, oye, voy a hacer el 10. No, porque el 10 no me vale para lo que yo quiero. Tengo que hacer entre los 4. Y para hacer entre los 4 tiene que apuntar hacia el primero, porque si no queda quinto. Como apunte al 4 queda el 10. Esa es la actitud que yo he visto a muy pocas personas. O sea, he tenido la suerte de compartir entrenamientos, vivencias, experiencias con campeones olímpicos, campeones del mundo, y esa mentalidad realmente es muy poco común. Y yo creo que explica muchas cosas que estás logrando, de lo que vas a lograr. Sí. Incluso ya no solo por lograr, sino el cómo ¿no? Que al final es un poco esa sensación de aventura y de reto, y decir, yo voy allí a liarla, en el buen sentido de la palabra. Yo es que además creo que el triatlón está cogiendo una rama que es como todos los deportes. Un deporte puede financiarse o lucrarse en base a lo que produce, ¿no? Más o menos, ¿no? Un deportista puede cobrar en base a lo que genera, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Rafa Nadal de por qué los hombres cobran más que las mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, ese caso. Pues yo creo que el triatlón, si tú quieres que alguien apueste por ti, tú tienes que buscar cómo remunerarle. Y parte de eso es ser polémico, dentro de que uno tiene que ser educado y tiene que ser correcto, pero ser algo polémico, hacer cosas que a lo mejor otra gente no hace. Y, por ejemplo, para mí, a lo mejor la forma que yo tengo o mi mentalidad de ver el deporte, yo creo que puede ser diferente o puede dar más espectáculo. Me refiero, porque tú ves a un chaval de 22 años que intenta arrancar una carrera de mucho nivel y tú dices, ¿a dónde va el loco ese? Pero ese a lo mejor, la marca suya, le interesa que se vea eso, o que se vea esa actitud. Y yo creo que a más valentía haya en el deporte, o más gente que se salga de lo cotidiano, más va a crecer este deporte. Me refiero, a Alistair Brownlee vende más por reventar intentando ganar una carrera que por quedar tercero. Aunque después reviente la carrera y quede el 20. Pero... Y la cuestión es que siempre yo quiero intentar devolverle al triatlón parte de lo que me da. Y yo digo, si puedo hacer que siga creciendo y encima me beneficio yo, pues ya ni te cuento. Pero tiene que ser un deporte espectáculo. Y parte de eso, cuando nosotros vemos a los de la PTO, porque vemos animaladas. Y a algunos les salen bien y a algunos les salen mal. Pero tú te quedas con la animalada que ha hecho. Y yo creo que es la actitud. Ya después cada uno que sea capaz de hacer lo que uno pueda, cada uno en su medida, ¿no? Yo no ando como Salón en bici, pero me gustaría intentar que la gente viera algo diferente. Y es al final respetarte también lo que tú eres, ¿no? Tu esencia, sí. Y decir, oye, pues yo claro. Soy esto y alguna carrera me va a ir mal, obviamente, sí, ¿no? Y, una no, claro. Seguramente la mayoría. Pero siendo fiel a ti mismo y haciendo lo que está en tu mano para ser lo mejor y siendo valiente y al final... Claro. Claro, muchas veces medimos todo solo en función del resultado, pero hay 1000 variables para llegar a un mismo sitio, ¿no? Entonces, si yo llego haciendo las cosas como yo considero que están bien, poniéndome mejor, actuando en base a mis características, lo que yo disfruto, pues oye, mucho mejor, desde luego. Totalmente. Mejor. Te quería preguntar un poco sobre
sobre la mente un poco en el Ironman, porque al Sí. final hiciste, bueno, era tu primer Ironman, fuiste Sí. campeón de España, son un montón de horas al final, sobre, bueno, 8 horas, no depende de la prueba y tal. Ya. Y claro, lo dijiste antes, o sea, hay momentos donde te quieres o Sí, retirar o sí. bajar el pistón y tal, entonces te quería preguntar un poco si eres consciente de tu diálogo interior, si le Sí. prestas atención a lo que te estás diciendo, si tienes quizá alguna frase que te ayude para Sí. decirte, ¿cómo sueles hacer? Yo, mira, por ejemplo, en esta carrera, yo normalmente suelo tener muchos fantasmas durante la natación. Durante la natación yo es donde más fantasmas tengo, porque es donde siempre creía como, oye, aquí ya se te ha ido la carrera. Yo tenía eso, yo digo, ahora, como pensaba, digo, la gente siguiendo esa retransmisión, ahora te ven que sales a mí me entra mucho desánimo, por así decirlo, se me baja mucho la moral durante la natación. ¿Y esta qué va? Yo digo, mira, me da igual, a mí como si me ha metido 20 minutos, me da igual, digo, mi carrera es la misma. Digo, yo voy a hacer la natación que yo pueda, sin desgastarme, porque también tengo claro que a mí perder un minuto menos en el agua, con el nivel que traía en esa carrera en natación, que venía nadando francamente mal la semana de antes, porque había tenido algunas caídas en bici y no había podido nadar, y yo antes de eso me creía que estaba nadando mejor, pero bueno, son cosas que van pasando y son momentos, ¿no? Pero yo sabía que yo voy a seguir haciendo mi carrera. Digo, yo voy a salir, voy a hacer mi carrera. Y no tenía como el pensamiento de, oye, qué mal lo he hecho. No, he hecho lo que había en ese momento. Ahora vamos a la siguiente. Es como, aquí hay 3 fases, ¿no? 1, 2 y 3. Esta ya la he hecho. Habré sacado mejor o peor nota, pero... Y me lo dividí así. Es decir, ahora, venga, ahora vamos a la parte que yo sé que me encuentro muy bien. Vamos a intentar sacar mejor nota que la anterior. Y es como lo que hablábamos de no querer siempre hacer un 100%. Prefiero a lo mejor ser capaz de hacer en cada uno de los 3 exámenes, en este que saca un 6, vale, pues voy a intentar sacar en este un 9 y después en el otro saco un 7. Pues más o menos te autoexiges lo que eres capaz de hacer para esa prueba. Y después en la bici no se me pasó ningún fantasma por la cabeza, me encontraba, no tuve ningún momento, a mí me decía, dice, en el 150 o así la gente se empieza a encontrar mal, y yo en el 150 empujaba más que en el 10. Yo me encontraba estupendamente. Y después, cuando me bajé a correr, los únicos fantasmas que tuve fue cuando lo que te conté de un poco de que tuve una diarrea con bastante sangre. Y eso, te entra el fantasma de ya no pensar en reventar. Es que digo, que lo que pilláis de aquí era ambulancia. Pero tenía claro que yo digo, esto aquí yo no pierdo. Digo, esto me está viendo aquí mi madre. Digo, yo aquí no pierdo. Digo, aquí no. Si me coge el segundo voy a reventar cogiéndolo primero. Y ya te digo, fantasma durante la carrera a pie, kilómetros sí, kilómetros no, tenías un fantasma que yo cada vez que veía un césped, me venía como la imagen a mi cabeza de como explicando el por qué me he caído a ese césped y retirado. Ese era el pensamiento. Yo digo, ya está, kilómetro 30, has liderado toda la carrera. Digo, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Pero claro, también me venía, oye, ¿y por qué voy a parar de correr? Si no me he caído, ¿no? ¿Sabes? Yo soy capaz, digo, voy algo más lento, pero soy capaz de seguir para adelante, no me he caído. Y eso era como el fantasma, el que quitaba ese fantasma, digo, yo hasta que no me pare, hasta que no me caiga, no paro. Y después, también cuando yo le quito mérito a que cuando tú vas primero, es otra forma de ver la carrera. De primero es muy complicado reventar tan fuerte, yo creo, para mí, porque es como, oye, estás primero, no... el décimo va sufriendo igual que tú, pero ese revienta de otra forma, ese revienta y se lo toma con otra calma, yo creo. Pero eso, fantasma de la carrera, una barbaridad. ¿Y cómo gestionas eso? Porque hay muchos momentos de dolor muy, muy grandes, sobre todo en cualquier deporte, en máxima intensidad, en un Ironman que son tantas horas, supongo que a nivel muscular tiene que haber momentos que hay un dolor brutal, y también el sufrimiento que a veces puede ser, quizá en Oropesa fue todo como muy bien, ¿no? Y no tanto, pero otras carreras donde a ese dolor físico le añades el sufrimiento de quizá una expectativa que no estás cumpliendo. Claro. ¿Cómo sueles actuar ahí? ¿Qué Mira, te sueles pues decir? la primera parte como esto me ha pasado solamente en 2 carreras. Y la casualidad es que esas 2 carreras las he ganado. Yo, por ejemplo, la primera temporada que corrí, la última carrera que corrí, fue el 73 de Tánger. Yo sabía que después de esa carrera no iba a hacer ninguna esa temporada. Y yo iba con una mentalidad de, digo, yo voy a correr aquí como si yo mañana dejara el triatlón. Y yo andé ese día, la verdad que muchísimo. Yo en esa carrera la gané con 14 minutos.
Y, y yo andé muchísimo ese día. Ese día no hice yo mejor tiempo porque el circuito de bici era muy duro. Pero yo, por ejemplo, moviendo los vatios que moví ese día allí, en cualquier otro circuito plano lo hace 44 de media. Seguro. Todo que tenía 1000 positivos en 90 kilómetros y no se corre tanto. Pero yo tenía la mentalidad de que digo, a mí me da igual si mañana se acaba el triatlón. Pues yo aquí corrí igual. Yo digo, porque muchas veces uno no fuerza el cuerpo de más por riesgo a pensar, me voy a lesionar o voy a tener un problema o algo de salud. Y yo aquí decía, mira, yo esta carrera la voy a pensar la voy a correr sin pensar en el mañana. Y yo creo que eso es muy, muy importante. El que si uno va condicionado por el día de después, no va a poder nunca exprimirse del todo. Es como pensar en el día a día. Es como si uno hace un entrenamiento pensando en que tiene que guardar para el de mañana. Mejor haz el de hoy y mañana será otro día. Pues yo lo veía igual. Yo digo, a mí me da igual. Digo, ese día, hoy es hoy y voy a poner todo lo que yo tenga hoy. Mañana será otro día. Y después, la otra parte que me había preguntado, ¿cómo era? Del sufrimiento, o sea, una parte del Sí. dolor muscular y luego Sí. también el sufrimiento cuando quizá no estás cumpliendo la expectativa que tienes en una carrera Sí. y ya no es el dolor físico, sino el sufrimiento de decir, ostras, que no voy, estoy aquí en esta Sí. posición. Yo, por ejemplo, las carreras que lo he tenido, me he retirado. Las 2 carreras que yo he tenido así, me he retirado de las 2. En todas las otras, nunca he tirado la toalla. Ha llegado un punto que usar la cabeza, ¿no? Me refiero, si tú estás en el kilómetro 12, por atrás no te pillan y por delante hay un hueco muy grande, es absurdo que tú quieras castigar tu cuerpo. No te voy a decir a lo tonto, pero voy a pensar en a lo mejor no forzar la máquina demasiado para después poder entrenar otra vez. Y por ejemplo, otras carreras que he tenido mucha frustración, una de ellas que la corrí, la verdad, estando lesionado y enfermo, que no debería de haber corrido esa carrera, y me retiré al salir del agua, así, me monté en la bicicleta y me fui. Y además fue gracioso porque le di el chip a una moto de los jueces y el juez empezó a subir y bajar como controlando la carrera y claro, a mí ya después la gente diciéndome, oye, pero ¿tú qué estás haciendo? Claro, no salía retirado, salía que de repente estaba en el kilómetro 90 de bici, bajaba al no sé qué, un lío, creo que estuve hasta en cabeza de carrera alguna vez, pero me retiré y después una carrera que me retiré también en Bélgica, que eso estaba muy quemado, la verdad, tenía muchas cosas atravesadas y fue como, yo sabía de antes de empezar la carrera, que yo creo que es la última mentalidad que uno puede llevar a una carrera, que es que yo esta carrera no la acabo y todavía no la he empezado. Yo digo, ¿cómo voy a estar dentro de 2 horas con un dolor de pierna terrible? Digo, si es que ni he empezado y ya sé que me voy a retirar. Y ya te digo, esa carrera hice la bici entera porque era a una vuelta, llegué a ser a 2 y me retiro en la primera seguro. Pero claro, eran 90 kilómetros de vuelta y claro, si te retiras allí, tienes que volver igual. Tienes que volver igual, ¿no? Pues al menos cojo y bajas un poco el ritmo, pero haces la bici. Y después me retiré y yo iba andando allí por la transición con una tranquilidad. Y ahí fue cuando terminé la temporada pasada. La última carrera me retiré. Pero creo que no es positivo eso, porque muchas veces a lo mejor, si no tiras la toalla del todo, está claro que a lo mejor no consigues el resultado que tenías en mente, pero te llevas otro aprendizaje. Ahora me llevo el de la retirada, pero a lo mejor el de haber sabido no tirar la toalla también es otro. Bueno, pero es importante, decir, muy importante. Te llevas el aprendizaje de que quizá no tú quieres retirarte y otro que si estás antes en la carrera ya con esas sensaciones, igual no es la mejor carrera que tengas que hacer. Yo siempre lo digo, yo siempre cuando digo esa carrera digo, porque era en Bélgica. Digo, llega a ser aquí más cerca de mi casa y yo esa carrera no tomo la salida. Pero claro, está en Bélgica. Y tú dices que yo me he venido a Bélgica, llevo aquí una semana en casa de un amigo. Digo, al menos corre, ¿eh? Claro. ¿Y el plan de carrera? ¿Sueles escribir algo de lo que quieres hacer, de objetivos que tienes, tanto tú hacer como resultados? Yo no lo escribo. ¿No? Yo a mí me gusta, sobre todo, no el día antes. El día antes no me gusta hacer nada relacionado con eso. Pero los días previos sí me gusta. Por eso es una cosa que me gusta a lo mejor ver un circuito. A mí me gusta, yo por ejemplo, cuando hice el circuito de bici de Oropesa, cuando corrí por ahí, yo intentaba como visualizar en mi cabeza el día de la carrera. Digo, vale, igual pensar en, oye, yo me acuerdo haciendo el circuito de bici a la misma hora. Yo digo, vale, más o menos el aire entra por aquí, sé que esta zona de la carretera es más así, y un poco, no te digo que lo intentes visualizar con los ojos cerrados, pero
Después me paro a recordarlo. Ujú. Y yo digo, vale, pues en esta zona tengo como para un poco recordar la sensación de cuando lo he hecho. Y yo creo que eso, por ejemplo, para la bici es muy, muy importante. Que tú tengas la sensación de dónde vas a estar. Porque muchas veces la gente se agobia más de lo que, por ejemplo, cuando hace aire. Hay gente que se pelea con el aire. Y tú dices, y tú muchas veces a lo mejor cuando tienes aire, lo que tienes que cambiar tu forma de pedalear, tienes que pensar en esconderte un poco más, a lo mejor en apoyarte contra el viento cuando te viene de lado. Y todo eso, si tú vas en un circuito a ciegas, no tienes un poco como interiorizado eso. E igual, por ejemplo, yo la bajada del circuito, yo la bajada del circuito la he hecho, la he bajado en bici, la he subido en coche, la he bajado en bici con un amigo, subiéndome y bajándome. Y yo digo, claro, digo, no me voy a saber la bajada si se hace las curvas con los ojos cerrados. Claro, pues todas esas cosas me ayudan mucho. A lo mejor 2 o 3 días antes ver el circuito. Y en casa, después te paras y lo piensas. Pero no escribo nada. Lo Y que después haces de resultado, el resultado siempre es el mismo. En mi cabeza siempre está el querer ganar la carrera. Una vez se lo gana, otra vez no. Pero es como todo. Si tú estudias para sacar un 5, saca un 3. O entonces estudias para sacar un 10 o intenta sacar un 10 y ya después vemos si saca un 8 o saca un 10. Pero siempre intenta apuntar un poco más alto. claro, porque si no lo consigues estarás más arriba que si ya has Exacto. apuntado el 5. Eso es así. Si tú dices, oye, mira, yo voy a venir aquí tranquilo, que... No. Genial. ¿Qué es para ti el éxito, Paco? Mira, para mí el éxito, eso es una frase que desde chico siempre le he cambiado muchas veces la respuesta. Porque hay épocas en las que el éxito lo ves en el dinero. Hay éxito que tú dices, joder, qué exitoso este tío que tiene mucho dinero. Hay otras veces que lo ves, lo que te comentaba, por ejemplo, del niño, de mi prima y de mi primo. Para mí a lo mejor el éxito es que ellos puedan disfrutar de su familia. Yo creo que el éxito es muy relativo, depende de la persona que lo vea, ¿no? Para mí, a día de hoy, el éxito es estar contento con lo que haces en tu día a día. En que tú sepas que lo que estás haciendo en tu día a día te beneficia a ti y beneficia a los demás. Que, por ejemplo, si decíamos de, oye, yo me quedo con a lo mejor, ¿qué prefiero? ¿Ganar una carrera o pensar que le he podido ayudar mucho a alguien? Claro que a mí me encanta y para mí parte del éxito es que el trabajo que yo pongo en un sitio salga en otro. Pero para mí está un poco a la par de decir, oye, pues yo he podido ayudar a esta persona. Y sobre todo el estar contento con tu día a día. Saber que lo que estás haciendo está bien y que estás poniendo todo de tu parte. Yo creo que muchas veces la gente que a lo mejor es como que el deporte te da mucha plenitud en eso. Yo, por ejemplo, hay gente que a lo mejor tiene mucho dinero, pero está cojo con los amigos o cojo con su familia. No es algo pleno. Después habrá gente que tenga dinero, tenga amistades, tenga familia, tenga un trabajo que le apasione, que lo tenga todo. Pero yo creo que la gente que hace deporte, aunque tenga carencias en algún lado, es como que las cubre mucho. La sensación que da el deporte o lo que te puede llegar a reconfortar, eso nada más que lo entiende el que hace deporte. Yo se lo digo a la gente, digo, tú nunca has corrido por el medio del campo lloviendo, estando en forma. Digo, para mí, yo no recuerdo un agosto lloviendo por en medio del campo de goles ese que te digo, corriendo por ahí en medio se puso a llover en agosto. Y yo digo, esta sensación, digo, aquí hace 40 grados, lloviendo, estoy en forma de mate y la acabo de bajar de Sierra Nevada. Y yo digo, esto no lo compra nadie. Digo, el que me diga a mí que en la vida van a ver eso como no practiquen deporte. Y yo creo que al fin y al cabo está demostrado que genera el cuerpo cuando hace deporte. Eso no te lo da nadie. Vamos, dicen que las drogas te lo da parecido. Pero yo drogas no tomo, deporte sí hago, así que me quedo con el deporte. Eso es. Qué guay, qué potente, Sí. qué potente mensaje para casi acabar. Te quería preguntar también por la frase que tienes en Instagram, que me encanta, que es intimidad es mostrarse sin máscaras. Sí. Es que es lo que hablábamos. Yo creo que cuando uno es auténtico o como fiel a lo que uno cree, es uno. Me refiero, nadie... si tú hablas con una persona, tú puedes hablar con él una vez y que a lo mejor él te haga un papel y tú ves ese papel y no tienes por qué ponerlo en duda. Pero llega un punto en el que ese papel se acaba. Uno no puede crearse un personaje. Tú puedes, claro, hombre, todo el mundo le gusta matizar su personaje. Yo mismo, por ejemplo, yo claro que cuento una cosa y si uno cuenta una cosa de una forma muy calculadora, una cosa que realmente es grande, la puedes volver pequeña. Siempre las cosas hay que contarlas bien, no ni más ni menos. Como son, cada uno las cuenta a su manera. Pero si uno quiere vivir en un personaje, eso llega un día que ese personaje se te acaba. Porque además tiene que ser
una jodida putada tener que pensar en todos los días contar una milonga. Si tú eres como eres, tiras para adelante y disfrutas de... A mí, por ejemplo, ahora que por suerte estoy teniendo, igual que charlo contigo, he podido charlar con más gente, gente que te pregunta, gente... Yo digo, Guillo, no me quiero imaginar si tú lo que cuentas tiene que ser una jodida mentira. Claro, yo digo, si uno no es como es que va a contar todo el tiempo una jodida mentira. Y para mí es eso, el uno ser uno y no estar como pensando en qué va a pensar la gente de ti. Yo soy como soy, le he sido toda la vida. Cuando hacía las cosas de una forma, las hacía de una forma y cuando las hago de otra, las hago de otra. Pero yo soy yo. Digo, a mí el que me quiera como soy. No que me tenga que querer ni por lo que he hecho, ni por lo... Yo me lo decía esta mañana con el que he salido en bici, es mi amigo Manu, que es mi mecánico. Y él me decía de broma, dice, ahora todo el mundo quiere ser amigo del Paco. Y él lo dice de broma. Y dice, pero cuando Paco viene aquí lesionado con tanta pena, dice, nadie quiere ser amigo del Paco. Pero yo sé que mis amigos van a ser mis amigos, gane yo carrera, gane yo dinero, tenga dinero, no lo tenga, pierda carrera, porque soy como soy. Y me quieren como soy. Y eso es lo más importante. Igual que a ti la gente que te quiere por cómo eres. Y ese yo creo que es como el mayor éxito en la vida. Que uno pueda ser como uno es en su día a día. Y si encima puedes hacer algo que te gusta y que crees que ayudas a alguien, coño, yo es que tengo amigos míos con los que he salido de fiesta a reventar, que no han hecho deporte en su vida, que quieren hacer triatlón. Y yo digo, yo no sé si ellos harán un triatlón y no volverán a hacer triatlón en su vida, pero yo ya tengo claro que ellos han dado un paso que no hubieran dado en su vida si no me conocen a mí. Y digo, a mí eso me reconforta un huevo. Y poco más, yo creo. Qué bonito mensaje para acabar. Aparte, yo, si me dejas resumirlo de otra manera o más simple o más rápido tal, es yo he venido a esta vida para interpretar mi papel. Claro. Y si voy a interpretar el de Paco, el de Manuela, el de Antonio, tal, ya está Paco, ya está Manuela, ya está Antonio. Claro. Y si me preocupo de lo que los demás van a pensar, primero, no puede gustar nunca a todos. Aquí no llueve a gusto de todo el mundo. Y luego al final lo que dices tú, la tranquilidad, el confort que te da, es decir, estoy siendo fiel a mí mismo, evidentemente con amor y con respeto hacia todas las personas, Sí. pero eso es una persada. Y luego lo que hablábamos también antes, al final cuando uno se muestra sin máscara, se muestra quién es, se muestra incluso vulnerable cuando está pasando mal, eso te genera una conexión con las otras personas que no eres capaz si estás siempre con una máscara. Entonces, bueno, yo creo que la vida al final va sobre esto. Sobre eso, totalmente. Pues genial, Paco, me ha encantado todo esto. La última pregunta, que suelo preguntar también, ¿te hubiese gustado que te hubiese hecho alguna otra pregunta? ¿Quieres añadir algo más? Pues yo creo que hemos tocado muchos temas que a lo mejor no se tocan, que creo que es lo que hablamos. Este podcast yo creo que no es el podcast al uso de deporte, porque yo qué sé, con más gente que ha hablado, yo se lo he dicho de broma al principio, yo digo, tío, no vamos a ponernos a hablar ni de datos ni de qué quiere... Para eso ya hay muchas cosas. Y yo creo que lo que te lo dije ya en su día, digo, creo que lo que tú estás haciendo es diferente. Y creo que ayuda mucho más, porque lo otro no es menospreciarlo, pero es algo que es diferente. Sí, sí. Tú estás tocando una cosa, el otro toca otra. Y agradezco que no hayas tocado lo que toca todo el mundo. Y creo que hemos hablado de cosas que le puede servir a mucha gente. No he hecho en falta ninguna cosa que hubiera tenido en mi mente. No sé si a lo mejor de lo que tú traías un poco preestablecido te ha quedado algo. No he ni mirado. Eso te iba a decir, que yo creo que no hemos mirado. Pero mira, al final yo creo que es lo mejor. Tengo muchas veces como la chuleta por si acaso, es más por mi propia seguridad de decir, ostras, que no sé si en algún momento me lío algo. Pero a mí lo que me gusta es venir con la persona. Por eso también estos espacios se hacen en persona, ¿vale? Porque me parece fundamental el poder estar aquí. Siempre que tú le mires a los ojos a una persona. Claro. Entonces, bueno, pues yo la verdad que me ha encantado. Creo que, no sé, me sorprende y me da mucha gratitud el que con tu edad que puedas hablar de esta manera. Creo que para mí he sacado muchísimos aprendizajes, muchos, te agradezco de verdad. Y estoy seguro de que la gente pues que está escuchando se llevará a otros, porque es lo bueno, cada uno filtra según su mentalidad. Y cada uno, yo qué sé, no todos los ruidos son iguales para todo el mundo. Eso es. Pero me ha encantado, Paco. Pues bueno, entonces. Muchísimas gracias. A ti. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si hay algo que has aprendido, algo que te ha gustado, coméntanos por aquí. Incluso si quieres, anímate y coméntanos a quién te gustaría que trajésemos a este espacio. Yo, por mi parte, haré todo lo posible para que así sea. Además, si eres triatleta y quieres saber si te puedo ayudar como entrenador,
o bien eres deportista y quieres saber lo que el coaching deportivo puede hacer por ti, no dudes en escribirme. Estoy en Instagram, Antón Roanova, o en mi email, antonroanova@gmail.com. Muchas gracias.